programa Colombia Mayor, disculpen, para los hombres de 59 años en adelante y las mujeres de 54 años, pero que están en situaciones de pobreza o de indigencia. O sea, si se dan cuenta, hay pocos que es universal y muchos tienen alguna limitante. Están muy focalizados estos programas. La siguiente, ahora vamos a hablar del contexto de las personas adultas mayores en México. Aquí en México los hombres tienen... No, Dani, gracias. Aquí, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, dice que en México son 17.9 millones de personas adultas mayores a partir de los 60 años. Tenemos al 14% de la población de México con edad adulta, más de 60 años, de los cuales 8 millones son hombres, 9 millones son mujeres. Y aquí, como vemos en la pantalla, es las edades en las que están distribuidos. Los hombres, el 57% de los hombres tiene de 60 a 69 años, el 30% tiene de 70 a 79 y el 13% de 80 en adelante. En el caso de las mujeres es similar, con un 55% de 60 a 69, 30 de 70 a 79 y 15 de 80 años en adelante. Así es como están nuestros adultos mayores en el país. La siguiente, por favor. Ahora, es importante que mencionemos que de nuestros adultos mayores hay un porcentaje que está todavía económicamente activo, es decir, que están laborando. Como aquí podemos verlos, es el 33% de los adultos mayores, lo que representa a 5 millones. De los 17 millones en total, 5 millones siguen laborando y 12 millones ya no están de forma activa. Ahora, del 33%, que son los 5 millones, tenemos dos formas en las que se estén desarrollando o trabajando, ya sea formal o informal. En este caso, el 70% de los adultos mayores que siguen trabajando lo hacen de manera informal, el 70%, y 30% lo hace de manera formal. Por eso es tan importante estos programas, porque estamos atacando a este sector que justamente no tiene ninguna prestación. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el antecedente de las pensiones no contributivas en México. Ustedes que están aquí en la Ciudad de México, les decimos que la Ciudad de México fue el pionero con las pensiones no contributivas para adultos mayores, porque el primer programa, que se denominó pensión alimentaria para personas mayores de 70 años, fue el programa que el entonces jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, empezó a dar. A lo mejor muchos de ustedes recuerdan eso. En ese entonces solo se daba para las personas que tenían 70 años en adelante y que forzosamente radicaban en el entonces Distrito Federal. Se les daba un apoyo de 600 pesos mensuales de atención médica y medicamentos gratuitos. Posteriormente, este programa se fue al ámbito nacional. En ese entonces, en el 2003, tenía como requisito que fueran de 60 años, pero que vivieran solo en zonas de cierto grado de marginación, media, alta o muy alta. Posteriormente evolucionó este programa también y en el 2007 fue a partir de los 70 años. Después, en el 2012, este programa tuvo una pequeña condición. No se le podía dar a las personas que tenían pensiones del IMSS o del ISSSTE. Se les excluía. Y ese monto era de 500 pesos mensuales.
que se pagaba de forma bimestral. Posteriormente, en el 2014, el programa cambió a programa de pensión para adultos mayores. Tenía un requisito de 65 años y en este caso se incluían a las personas que habían nacido en el extranjero. Ya en el 2019 tenemos la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y la pensión para el bienestar para las personas con discapacidad, que ya son derechos. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, surgió la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en el 2019 y esto está establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución. Dice que todos los adultos mayores que tengan 68 años tienen derecho a recibir la pensión. El presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a partir del 2021, nos dijo que esa edad iba a reducirse y ya es a partir de los 65 años. ¿Cuál es el objetivo de estas pensiones? Garantizarles a todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de tener un empleo formal, pero también a las personas que tienen esta prestación del IMSS o del ISSSTE, a recibir la pensión de adulto mayor. ¿Por qué? El presidente siempre ha dicho que los adultos mayores ya trabajaron toda su vida. Incluso con ir a comprar algo a la tienda se están pagando impuestos. Entonces, lo menos que hacemos nosotros por nuestros adultos mayores es retribuirles todo ese esfuerzo que han hecho. Por eso se les otorga esta pensión y ya está establecida en la Constitución. ¿Qué más está establecido en la Constitución? Hay un artículo transitorio que dice que el presupuesto asignado para las pensiones debe estar garantizado y que debe de ir en aumento. En la actualidad, en México, más de 11 millones de adultos mayores reciben la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, de los cuales 1.2 son beneficiarios y derechohabientes de este programa en la Ciudad de México. Es el programa más grande que tenemos aquí en la ciudad, el de adulto mayor. Adelante, por favor. Como les mostraba, las pensiones han ido en aumento. Iniciamos en el 2019 con un monto bimestral de 2.550 pesos. En el 2020, 2.650 pesos. En el 2021, 2.700 pesos. En el 2022, 3.850 pesos. Este año se les otorga de pensión a los adultos mayores 4.800 pesos. Y como está en la Constitución que tiene que ir en aumento, el próximo año también va a subir. Y van a estar recibiendo nuestros adultos mayores 6,000 pesos bimestrales, que les dan la tranquilidad de tener la oportunidad de comprar alimentos, de comprar sus medicamentos, de apoyar a lo mejor con la renta, de tener esa tranquilidad, porque justo ese es el objetivo de esta pensión, que tengan ese ingreso básico que les dé tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pensión de adulto mayor. Ahora vamos a hablar del contexto de las personas con discapacidad aquí en México, porque también tenemos la pensión para personas con discapacidad. Les voy a dar los datos de las personas con discapacidad que tenemos según el último censo. 6.1 millones de personas viven en México con alguna discapacidad. 4.9 del total de la población. Ya vimos 14.9% también eran los adultos mayores y el 4% son también las personas con discapacidad. Este es el sector que están cubriendo estas pensiones. Aquí es importante que definamos qué es una discapacidad y según la Organización Panamericana de Salud, identifica que las personas con discapacidad
son aquellas que tienen alguna deficiencia mental, física, intelectual o sensorial a largo plazo, que pues esto también les permite tener una interacción con ciertas barreras o dificultades. Entonces se identifica como un grupo vulnerable porque en su entorno le hacen falta tener todas las condiciones para desarrollarse de alguna mejor forma. Por eso es que se decidió dar la pensión para personas con discapacidad, ¿sí? Para tratar de darles un apoyo, que se evite la marginación, la discriminación. Y en este caso también la pensión para personas con discapacidad está establecida en la Constitución. También viene en el artículo 4 de la Constitución que este es un derecho a recibir la pensión. Y con la siguiente, por favor. Les vamos a dar también las cifras en el contexto nacional. 1.273.000 personas en la actualidad reciben la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, de las cuales 163.000 son de la Ciudad de México y están recibiendo esta pensión. Es importante mencionar que aquí en la Ciudad de México es universal la pensión para personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir universal? Que se da de los 0 a los 64 años. Nosotros antes teníamos una prioridad que era con los más pequeños. Si había pequeños, a ellos los íbamos a incorporar primero al programa. Entonces, sabiendo este contexto, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decidió reunir a todos los gobernadores para invitarlos a unirse y hacer un convenio para que la pensión fuera universal. ¿Este convenio qué significa? Que el gobierno del estado ponga el 50% de las aportaciones y el gobierno federal el otro 50% de las aportaciones. Es una ocasión única, por así decirlo, en el que los estados le aportan a la federación y no al revés. Pero de esa bolsa se junta el dinero para poder darles las pensiones a todas las personas que vivan con una discapacidad. Y el año pasado, aquí en la Ciudad de México, estuvimos realizando todas las solicitudes para las personas que tenían una discapacidad permanente para poderles dar su pensión. Adelante, por favor. Y aquí les presentamos cuáles son las entidades del país que tienen esta pensión universal. Las de color rojo son las que se están incorporando este año a la universalidad y las de color naranja son las que iniciaron desde el año pasado. Si pueden ver, ahí está la Ciudad de México, que se sumó a ese convenio desde el año pasado. Y es así como tenemos esta pensión universal para las personas con discapacidad. Y desde el Gobierno de México estamos atendiendo a todos los adultos mayores. No hay ninguna condicionante para recibir la pensión. Simplemente cumplen 65 años, van a hacer su registro, les entregamos su tarjeta y empiezan a recibir su pensión. Y en el caso de las personas con discapacidad, tener una discapacidad permanente, realizar su registro y recibir su pensión. Que todo esto al final contribuye por el bienestar de los grupos más vulnerables. Y es el trabajo que está realizando el Gobierno de México y es el trabajo que les queríamos exponer a ustedes, porque esta es la otra parte de lo que tenemos acá, las pensiones no contributivas. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a esta presentación.